Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a todos nos interesa mucho y es el entender qué podemos hacer con nuestros recursos y hacia dónde podemos poner a rentar de una manera interesante esa platica que de pronto tenemos guardada en nuestros ahorros, esos excedentes de pronto de capital que recibimos por alguna situación de liquidez. Y creo que siempre cuando hablamos de inversiones pensamos en lo tradicional y pensamos de pronto en lo que está más cerca a nosotros, que son los bancos. Cuando hablamos de los bancos seguramente pues tenemos alternativas como las cuentas de ahorro que tienen unas tasas muy bajas. Tenemos también la parte de los CDTs, que en épocas de economías en donde la inflación es alta y las tasas son altas, pues han sido un mecanismo bien interesante para poder tener rentando nuestros recursos en este tipo, digamos, de títulos a término fijo, que son estos CDTs en el mercado. Y de pronto también hablamos de las fiduciarias y todos los mecanismos fiduciarios que se nos ofertan a través de diferentes portafolios, pero hoy empezamos a sofisticar un poco más el lenguaje y esa diversificación de nuestro dinero. Cuando hablamos seguramente de los CDTs, en los CDTs vemos que claro, son rendimientos, son unos títulos, unos papeles que van a término fijo con unas tasas establecidas por los bancos, y hay mucha gente también que ha empezado a incursionar en el segmento inmobiliario, y ahí vemos gente que ya tiene de pronto inversiones en apartamentos que adquieren, luego que rentan, pero ahí se nos empieza a complicar un poco más la vida porque ahí tendremos que, cuando compramos un apartamento, estar pendientes de quién nos lo va a arrendar, los arreglos que tenemos que hacer, el pago de impuestos y trabajar en todo lo que hace ese ejercicio de la administración de ese bien inmueble que tenemos a nuestra propiedad. Entonces hoy quiero contarles que en el mercado hay otro tipo de instrumentos de inversión y hoy tengo la fortuna de tener a un experto que nos acompaña en esta conversación y en este diálogo que queremos tener para que todos estemos enterados de otras alternativas que hay en el mercado para poder diversificar esas inversiones y para poder poner a rentar de una manera sostenible el dinero en el tiempo a través de vehículos inmobiliarios que existen en el mercado. Entonces, quisiera, Alejandro, pues darte la bienvenida. Gracias por estar acá y en este público maravilloso que hoy nos escucha. Trataremos de ser absolutamente frescos y tratar de volver estos términos que a veces uno lo siente como un poquito, le da miedo y que son un poco sofisticados, pero trataremos hoy de ser lo más básicos posibles para que todos los que nos escuchan puedan aprender, así como yo, de estas nuevas alternativas que tenemos y que el grupo Zona Franca Bogotá tiene a disposición de este nuevo mercado de lo que llamamos nosotros el retail o las personas naturales que tienen excedentes de liquidez y que quieran invertir en instrumentos inmobiliarios. Entonces quería un poquito, Alejandro, que nos cuentes ¿qué otras formas hoy hay más eficientes de poner nuestros recursos que no sea eso tradicional que hemos mencionado de cuentas de ahorro, CDTs y de pronto apartamentos en compra para poderlos rentar después y recibir unas rentas futuras sobre esa inversión? De acuerdo, Isabela, muchas gracias. Pues sí, efectivamente hay muchas más alternativas aparte de esos instrumentos tradicionales en los cuales usualmente invertimos por desconocimiento en algunos casos, por facilidad en otros, porque lo que hemos visto desde la unidad de negocio nuestra es que podemos estructurar algunos vehículos mucho más eficientes y con unas rentabilidades mayores para los inversionistas, pero sobre todo manteniéndolo fácil, ¿sí? Que el inversionista no sea el que tenga que ir a gestionar ese activo. Puntualmente acá lo que estamos trabajando son inversiones inmobiliarias a través de un esquema de derechos fiduciarios donde hay un gestor o un fideicomitente gestor, que es al final el rol que nosotros ejercemos, que es el que se encarga de hacer todas esas actividades que uno tiene que hacer cuando tiene un activo. Pongamos un ejemplo fácil. Tenemos una oficina y se la rentamos a alguien o un apartamento, funciona igual, y hay una serie de actividades que uno tiene que desarrollar como el dueño del activo. Entonces tienes que ir y pagar los prediales, tienes que encargarte de los mantenimientos, tienes que ir a cobrar al inquilino, si se daña algo tienes que ir a arreglarlo, todo lo que implica eso. La idea justamente de estos vehículos que estamos estructurando es facilitarle la vida al inversionista, ¿no? Que él pueda dedicarse a hacer otras cosas y nosotros nos encargamos justamente de gestionar esa inversión para que pues tenga al final las rentabilidades que estamos estructurando y que no tengan que dedicarle tiempo a esas actividades. Pues qué maravilla, porque yo creo que ahí empieza a resolver
por lo menos para mí que no tengo tiempo nunca para nada, qué bueno uno poder tener un gestor que lo acompañe, que lo ayude, que lo guíe y que además ayude a la administración de ese inmueble en el tiempo sin uno tener que preocuparse pues por ese seguimiento y ese monitoreo del activo. Y Alejandro, ¿eso significa entonces que al poner los recursos en estos vehículos, yo adquiero parte de un todo que es un inmueble? Explícanos un poquito más cómo se fracciona eso, cómo funcionan esos derechos fiduciarios. De acuerdo. Acá es muy importante tener en cuenta que detrás de esto hay una fiduciaria, ¿no? Uh-huh. Una entidad fiduciaria colombiana regulada por Superintendencia Financiera, que lo que estructura es un patrimonio autónomo, ¿no? El patrimonio autónomo al final simplemente es la propiedad de algo, ¿sí? de un activo bajo unas reglas específicas. En este caso, que es lo que vamos a estructurar dentro del vehículo es un piso de oficinas que ya están rentadas en una muy buena ubicación en la zona de Santa Bárbara, por la calle 116 en Bogotá. Cómo funciona esto es que tienes un patrimonio autónomo dentro de esa sociedad fiduciaria que es el dueño del activo, ¿no? Uh-huh. que tiene la propiedad del activo. Esa propiedad se fracciona y se le entrega a esos fideicomitentes. En tu caso, como inversionista, tú serías una fideicomitente y tú tienes la propiedad de una parte de ese piso. Eso tiene unas ventajas para el inversionista y es que puedes acceder a algunas economías de escala de un activo más grande, ¿no? Entonces, presentar un activo que puede costar 10.000 millones o algo de ese estilo, pero tú entras con una parte más pequeña y lo que hace es que te beneficias de ese porcentaje del activo. Entonces funciona exactamente igual, pero estás entrando a unas economías que no podías entrar directamente con una inversión más pequeña. Ya, y ahí en ese ejercicio fiduciario, ese inmueble que se adquiere, ¿ustedes como gestor inmobiliario también hacen parte de esa inversión o simplemente somos nosotros los inversionistas que entramos a ese vehículo y ustedes simplemente gestionan y acompañan? Claro, nosotros somos el gestor del vehículo, entonces tenemos unas actividades y unas labores propias que las hacemos para los inversionistas, ¿no? Que ya lo mencionaba previamente, pero es básicamente hacer el cobro del ingreso del arriendo, el mantenimiento, el tema de impuestos, facturación, tesorería, más la relación con el inversionista, ¿no? Nosotros somos ese puente entre el inquilino del activo y el inversionista, que es el dueño al final del activo, y manejamos la relación de los dos, presentándole reportes a los inversionistas. Les enviamos una vez cada trimestre un reporte, contándole cómo va su inversión y tenemos también una conversación así como esta de manera periódica para contarle qué ha pasado con el activo y cómo va la rentabilidad de ese inmueble. Ya. Alejandro, y en esa parte, digamos, de ¿qué otros beneficios tengo yo como inversionista? Hablemos un poco de esa rentabilidad, hablemos un poco de si es simplemente recibo una rentabilidad y ya está, si recibo flujos periódicos o no. Contémosles un poquito cómo funciona esa parte de los flujos de dinero en el tiempo. Perfecto, esto que es de lo más importante cuando uno toma una decisión de inversión. Es el ingreso de este vehículo se genera del pago del arriendo que hace el inquilino que está en el edificio. Nosotros como gestor lo que hacemos es recibir ese ingreso, descontar de ahí un par de cosas. El fee que cobramos nosotros como gestor por esas actividades que hacemos para los inversionistas y segundo, como una especie de fondo que vamos construyendo mes a mes para el pago de imprevistos, mantenimientos e impuestos. Entonces tenemos que sacar de ahí un pedacito. Ese remanente que queda se lo devolvemos a los inversionistas mes a mes. Los inversionistas recibes todos los meses un flujo que te entra a tu cuenta de ahorros. Y aparte es interesante que ese pago no lo hacemos nosotros, lo hace la fiduciaria. Entonces hay una capa extra de seguridad que hay una entidad tercera que es la que dispara esos flujos a los inversionistas de forma periódica, o sea, cada mes. Cuando uno revisa cuánto es eso al año, que sería como el comparable, tú eres contra la tasa de como está en un CDT, en un promedio de 10 años, que es importante acá hablar de que este vehículo está estructurado a largo plazo, ¿no? La idea de esto es poder reemplazar esa oficina o ese apartamento que estás comprando para obtener una renta y para tu futuro, por un vehículo a 10 años. Durante esos 10 años, el promedio de lo que se recibe mensualmente equivale al 10.5 anual. Esa sería la cifra que podrías comparar contra
Un Una tasa CDT efectiva anual que o se una podría cajita de decir. Nu, alguno de lo que uno ve en el mercado. Tal cual. Lo importante ahí es que ese 10.5% no tiene incluido la valorización del activo. Ya. Cuando tú le sumas la valorización, que cuando la ves, cuando lo vendamos, ¿sí? Porque estamos comprando un activo hoy que está a muy buen precio, está por debajo de los comparables de mercado, que es parte de la tesis. Nosotros nos encargamos de buscar todo el tiempo activos que tengan una serie de características de ubicación, de inquilino, de tipo de activo, que sea AAA, que tenga certificaciones y que además está a buen precio. Justamente lo que pasa con este activo. Cuando salgamos a venderlo, que se puede ocurrir a partir del año 7 u 8 más o menos, para poder tener la salida, en ese momento se materializa esa valorización que ha tenido el activo y esa compra barata que estamos diciendo que tuvimos. Y para hacerte las cuentas fáciles, ese 10,5 que tenías de rentabilidad anual se te convierte se puede convertir en un 15. Ya. Entonces, esa es la cifra al final, ese 15 que vas a comparar contra la rentabilidad que te está dando hoy en día un cheque o una cajita o ya. Ok, entonces acá, para que vamos recapitulando, esto es un mecanismo que es de largo plazo, pareciera que no es líquido, es decir, uno no puede salirse a los 2 días ni a los 3 días, sino que tiene que tener una permanencia. Sí, importante acá pensar que es una inversión de largo plazo, ¿sí? Que no vamos a invertir acá la plata que va a necesitar en un año, pero si tú entras hoy y en un mes te pasó alguna cosa y requieres vender, lo bueno de los derechos fiduciarios es que tienen secundario, tienen mercado. Ya. Tú puedes salir y le ofreces a alguien un derecho fiduciario y te lo compra y simplemente se le da la instrucción a la fiduciaria y la fiduciaria cambia el titular. Ya. Entonces se puede vender. O sea, hay algo de liquidez en ese ejercicio, en ese mercado secundario. Claro, hay que buscar ese inversionista nuevo que entraría a reemplazarte, pero que tiene una labor comercial, que hay que salir y hacerlo. Pero lo que te diría es que es fácil, el trámite de hacerlo es fácil y ya hay algunas páginas especializadas en hacer eso, justamente buscar inversionistas, algunos personas de derechos fiduciarios y que lo están vendiendo antes del vencimiento. Bueno, entonces aquí vamos a recapitular. Entonces esto es una inversión que se espera que sea a 10 años, es decir, de largo plazo, sin perjuicio que pueden haber ventanas de liquidez en el momento en que haya una necesidad, uno podría vender esos derechos fiduciarios en un mercado secundario. Lo segundo es que este tipo de inversión tiene unos ingresos recurrentes mensuales que podrían equivaler a 10.5 más o menos efectivo anual si uno lo compara con otros instrumentos, pero que adicional a un instrumento, por ejemplo, si lo comparamos con un CDT, es que en el tiempo vamos también a recibir la valorización de ese activo, que al final de la vida de esta inversión, que serían esos 10 años, uno podría pensar en una rentabilidad cercana al 15% efectivo anual. Entonces yo creo que aquí hay varios beneficios y bondades de un instrumento como estos, y creo que también permite diversificar en no tener, como dicen en la calle, todos los huevos en la misma canasta, sino tratar de poner en diferentes tipos de activos de un mercado, a rentar los recursos y tener diferentes exposiciones de riesgos en la medida del tiempo, por supuesto. Con ese contexto, Alejandro, hablemos ahora sí del producto como tal. Y estamos hablando que esta es una oportunidad de ser partícipe, de tener derechos fiduciarios en unas oficinas ubicadas en el norte. Entonces, de pronto, arranquemos de lo macro y vámonos yendo al detalle de lo micro. ¿Por qué una oficina en esa zona de Santa Bárbara en este momento es una oportunidad? Eso es una muy buena pregunta, porque yo creo que la gente se quedó de pronto en el mundo de pandemia del 2020, donde efectivamente vimos unas vacancias muy altas en la parte de oficinas. Eso en Bogotá ha venido corrigiendo muchísimo. Hoy, 5 años después, les puedo decir que las vacancias de Bogotá están por debajo del 8% a nivel de oficinas total, y si nos vamos a esa zona de Santa Bárbara, están cercanas al 4%. Wow. Eso demuestra que hay una dinámica importante ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Las compañías hoy en día están tratando de ubicar a sus empleados, a los ejecutivos y los colaboradores
cerca de donde viven. Ya, ¿no? claro, la ciudad de 5 minutos, ¿no? Claro, Tratar de estar el cerca. tráfico bogotano. Entonces vemos mucha demanda en la zona de cerca al Andino y esa zona tradicional de oficinas, y mucha demanda en la zona de Santa Bárbara. Estas son las dos zonas con mayor demanda a nivel de oficinas. Y qué interesante esos números, porque hemos visto también muchos paradigmas alrededor de las oficinas post-pandemia, ¿no? Que la gente ya no cree en ese instrumento, y al contrario, lo que uno ve es que cada vez más las compañías se están motivando e incentivando. Claro, seguramente ya no son las mismas oficinas que veíamos hace 20 años atrás, sino que son oficinas que tienen muchos más amenities, que tienen mucho más, digamos, que espacios abiertos, mucho actividad dentro de ese mismo núcleo inmobiliario para poder garantizar que la gente tenga mejor calidad en el trabajo, y un tema de balance, que siempre se habla ahora mucho del balance entre la vida personal y la vida laboral y demás. Entonces yo creo que qué interesante ver esos números, cómo se ha venido recuperando. Bueno, y ahora sí hablemos del edificio, per se. Cuéntame un poco de la naturaleza del edificio, quiénes están ahí, y contémosles un poco más en detalle del producto. Bueno, acá es importante tener en cuenta que efectivamente el mejor comportamiento a nivel de vacancias lo tienen los edificios nuevos, los edificios que llamamos AAA, ¿no? Que es como la capa de los mejores edificios con las mejores características constructivas y a nivel de los detalles, pues, de construcción que tienen. Que eso, Alejandro, son para aquellos los que no son tan expertos en inmobiliarios, como la categorización. Correcto. De acuerdo a la calidad del edificio y su antigüedad, donde hay AAA, AA, B, exactamente. Y así va. Ya. Este es un edificio que se entregó en el 2023. Okay, nuevo. Está recién entregado, y que tiene una cosa que me llama mucho la atención. Es una certificación que le da una entidad independiente, que en este caso es una certificación LEED Gold, que lo que dice es que el edificio tiene unas características a nivel de todos sus acabados y a nivel de sostenibilidad. Yeah. Eso también se ha vuelto cada vez más un criterio para que las empresas, mucho más las multinacionales, las nacionales, cada vez se meten más en eso, pero suele un criterio de selección. Yeah. ¿no? Yo quiero estar en un edificio que efectivamente es sostenible. Con unos estándares. Tiene unos estándares mínimos. Entonces, este activo cumple con eso, es un activo nuevo, muy bien ubicado. Además tiene una ventaja extra que a mí me gusta, y es que está a 2 cuadras del Transmilenio. Entonces le permite al final a las personas que se mueven por sistema masivo llegar mucho más fácil que los que están más hacia la séptima, donde se puede complicar un poquito más el tráfico. El transporte, ok. Y en el edificio, ¿cuántos pisos tiene? Ese piso que ustedes esperan adquirir y poder recibir la participación de muchas personas a través de esos derechos fiduciarios. Cuéntanos ahora un poquito quiénes están ahí, qué tipo de compañías se están ubicando en esa zona, y en particular el piso que queremos ofrecer, ¿quién lo habita? Este es un edificio que tiene 6 pisos de oficinas, tiene un solo inquilino que tomó todo el edificio de oficinas. Es una compañía con matriz americana en los Estados Unidos, que se encarga de prestar servicios legales, ¿no? Entonces tiene una parte de su operación desde Bogotá. Nosotros dentro del vehículo estamos metiendo no los 6 pisos, uno de los pisos, el segundo piso, que tiene para mí unas características bien particulares sobre los otros, porque tiene unas áreas sociales, de unas áreas de cafetería, unas áreas donde los empleados se reúnen a almorzar, además de oficinas gerenciales, donde están las cabezas de algunas de las áreas, y también una serie de espacios muy grandes, cerca de la mitad del piso, para hacer la labor principal que hacen ellos, que es tomar llamadas con unos abogados para poder luego mirar si llevan esos casos o no para temas de migración en los Estados Unidos. Tercerización de servicios. Correcto. O sea, es un tema, y claro, qué bueno, porque Bogotá al final se ha vuelto como la cuna de esos servicios en Latinoamérica, pues por todas las bondades que ofrecen su talento humano, en su ubicación, en el idioma tan neutro que tenemos. Entonces, qué interesante tener un inquilino que esté en ese negocio, porque es un negocio que al final hace parte de las vocaciones productivas de la ciudad, y que es un negocio que ha venido creciendo en el tiempo. Pues la verdad es que suena muy interesante este producto y esta inversión. Y en términos financieros, ¿cuáles son esos montos, cuáles son esas condiciones que yo tengo como persona natural que cumplir para poder hacer parte de ese vehículo de derechos fiduciarios? De acuerdo. Acá se estableció un monto mínimo, son 400 millones de pesos. Entonces, ese es el mínimo, puede ser un poco más, dependerá pues, de que la liquidez del inversionista y su
interés en invertir, pero desde 400 millones de pesos puedes ingresar a este vehículo adquiriendo esos derechos fiduciarios proporcionales a ese monto. Ya. Y un poco el proceso o el paso a paso, digamos, de eso, ¿a quién debo contactar? ¿Tengo que ir a la fiduciaria? ¿Tengo que ir a ustedes? ¿Cómo es ese canal de comunicación para poder entrar en ese proceso? Ahí es importante, la vinculación es con la sociedad fiduciaria, ¿no? Que al final es la que administra ese patrimonio autónomo del activo. Entonces hay que hacer una vinculación con la entidad fiduciaria y también pues como una vinculación con nosotros como los gestores al final del vehículo. Esas son como las dos relaciones, pero pues es una firma de documento relativamente sencilla. Bueno, Alejandro, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué yo debería confiar mi dinero en ustedes? Eso es muy importante. Mira, nosotros hacemos parte de un grupo, el grupo Zona Franca Bogotá, ZSB. Es un grupo con más de 30 años de experiencia en diferentes roles, pero todos orientados al tema inmobiliario, desde la parte de desarrollo, de operación y construcción, en diferentes tipos de activos con orientación a los temas de industria y logística. Qué maravilla y qué importante, porque cuando nosotros invertimos, uno de los primeros criterios y más importantes de nuestras inversiones es la confianza. E ir de la mano de un grupo, como lo mencionas, pues será relevante para poder garantizar que esa propuesta de valor y que todas las condiciones que se establezcan dentro de estos derechos fiduciarios pues sean coherentes, sean consistentes y se mantengan en el tiempo. Bueno, Alejandro, y entonces, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que contactar para poder pues entrar en este fascinante mundo de las inversiones inmobiliarias? Claro que sí, eso es muy fácil. Entonces, lo recuerdo, mi nombre es Alejandro Piedchacón, yo soy el director del gestor de vehículos inmobiliarios del grupo ZSB, y acá en pantalla van a quedar todos los datos para que ustedes nos contacten vía correo o teléfono para orientarlos, aconsejarlos, resolver todas sus dudas y ojalá que puedan tomar la decisión de invertir con nosotros. ¡Qué maravilla! Así que ya saben, a todos los invitamos a tomar el riesgo de diversificar, a tomar ese riesgo de poder ver cosas diferentes en el manejo de sus inversiones en el largo plazo. Y pues, ticket mínimo, recuerden, 400 millones de pesos para poder entrar en esta estructura. Y Alejandro, gracias por acompañarnos hoy, gracias por compartir ese conocimiento, gracias al Grupo Zona Franca de Bogotá por habilitar estos vehículos de inversión que puedan llegar cada vez a más personas, para que más personas puedan poder tener esos beneficios en términos de rentabilidad en el largo plazo en sus recursos, porque siempre sabemos que no es tan fácil ni tan evidente que las personas en internet confíen y se metan a una página a poner sus recursos. Entonces yo creo que ir de la mano de un grupo tan serio, de un grupo con tanta experiencia y de un grupo que su ADN es la confianza, permitan a más colombianos poder entrar al mundo de las inversiones inmobiliarias. Así que Alejandro, qué placer haber compartido contigo. Gracias a todos los que nos acompañan y ojalá que todos podamos seguir haciendo crecer nuestro dinero para garantizar así un futuro sostenible y con bastante bienestar para todos. Muchas gracias. Gracias a todos.